digamos, los filamentos como fideos nos representa los ácidos grasos. Puesto que estos tienen varios carbonos, entonces de esa manera lo estamos representando. Y como son 3 ácidos grasos que están unidos al glicerol, entonces ahí tenemos formado el triglicérido. Bien, entonces nuestra enzimita, que se encuentra también en el tubo digestivo a nivel de la mucosa intestinal, ¿no? Está lista para trabajar. ¿Cuál es su función? Romper ese enlace que une el ácido graso con el glicerol. Ok, entonces el resultado de la degradación por acción de la lipasa, ¿cuál es? Generar ácidos grasos libres, como pueden ver, ahí hay 2 ácidos grasos libres, y el glicerol con un ácido graso libre, conocido como monoglicérido. ¿Listo? Bien. Entonces, estos ácidos grasos libres y el monoglicérido están listos y dispuestos ¿a qué? A ingresar a nivel de la mucosa intestinal. Entonces, los enterocitos, que son las células de la mucosa intestinal, están listos para que puedan permitir el ingreso de estos compuestos degradados. Se podría decir que son más simples. Entonces, ingresan a través de la mucosa, ¿no? Y a nivel de la mucosa va a haber un vehículo. Ese vehículo es un kilomicrón, puesto que sabemos de que estos lípidos por sí solos no se movilizan, porque no son solubles en soluciones polares. Y la mucosa la luz intestinal está constituido por un fluido polar. Por lo tanto, como son insolubles, ¿no? En soluciones polares, no se movilizan por sí solos. Necesitan del apoyo de transportadores. Y a esos transportadores son las lipoproteínas. Entre ellos están los kilomicrones, por ejemplo. Bien, viéndolo desde otro punto de vista químico, porque en la anterior imagen lo hemos visto de una manera muy sencilla. Ahora vamos a ver de una manera más representativa desde el punto de vista químico. Acá tenemos el triglicérido, como les decía, ¿no es cierto? Este triglicérido, ahí vean ustedes, con 3 carbonos, carbono, está unido con un enlace éster con los ácidos grasos. Un ácido graso, el segundo ácido graso y el tercer ácido graso. Dependiendo del número de carbonos del ácido graso, entonces puede ser de 20, puede ser de 18, 16 carbonos, ¿no? Dependiendo del ácido graso. Bien, entonces se une con el enlace éster a nivel de su grupo carboxilo con el glicerol. Ahí están unidos. Listo. Ahora, cuando se encuentran en la mucosa intestinal, entonces la lipasa está lista para actuar. Ahí tenemos a la lipasa pancreática. Esta lipasa, para poder cumplir su función catalítica, tiene que tener las condiciones adecuadas, ¿no? Que tiene que trabajar en condiciones óptimas. Una de las condiciones óptimas es el pH. El pH aproximado en donde trabaja esta enzimita es alrededor de 8. ¿Listo? Este tiende a ser un pH alcalino. Bien. Además, esta lipasa pancreática es apoyado o de alguna manera le ayuda, ¿no? Otras sustancias para llevar a cabo la degradación de los triglicéridos. ¿Quiénes? Las sales biliares. ¿Qué hacen las sales biliares? Simplemente, como ustedes saben, los lípidos, en el caso de los triglicéridos, cuando se encuentran en una solución polar, como es la mucosa intestinal, se vuelven insolubles, se encuentran insolubles. Entonces, lo máximo que pueden generar son micelas. ¿Qué son las micelas? Las micelas son pequeñas gotas de aceite o de grasa, ¿no? Dispuestos de una manera en forma de gotita. Pero entonces quiere decir que una micela está constituida por varios triglicéridos, varios. Bien. Entonces, las sales biliares, ¿qué hace? Reduce la cantidad de lípido que se puede encontrar en la micela. ¿Cómo así? Entonces, de alguna manera solubiliza. Las sales biliares ayudan a la solubilidad de los lípidos. ¿En qué sentido? Por decir, si en el inicio, digamos, estos lípidos se encuentran, por decir, unos 20, ¿no?
lípidos, ¿no? Formando una micela, las sales biliares las reduce a menos cantidad, por decir a 10, a 5, dependiendo, ¿no? De la acción de estas sales biliares. Entonces las va reduciendo, es decir, en otras palabras, estas micelitas se van volviendo más pequeñas, ¿no? Esa es la finalidad de las sales biliares. Ayuda entonces a llevar a cabo la emulsión. Ustedes saben que cuando las micelas se encuentran en un medio acuoso polar, genera una solución llamada emulsión, ¿no? Entonces, las sales biliares ayudan a que la emulsión se intensifique más. Es decir, en otras palabras, que los lípidos, ¿no? Generan una emulsión más apropiada o, en otras palabras, constante, ¿no? Que sea estable, en otras palabras. Listo. Eso es lo que hacen las sales biliares. Mientras que la lipasa va rompiendo los enlaces, las sales biliares ayudan a emulsificar mejor, ¿no? Y reducir las micelas. Entonces, el resultado de esta acción es que generamos ahí están los ácidos grasos libres, ¿no? Que son 2, y un tercer ácido graso se encuentra unido al glicerol, es decir, el monoglicérido. Entonces, estos 3 componentes que ha sido resultado de la degradación del triglicérido están listos para ser absorbidos a través de la mucosa intestinal. Entonces, ya sabiendo, ¿no? En qué condiciones trabaja nuestra enzimita, vamos a ver en la parte experimental. Bien, primeramente, ¿no? Para llevar a cabo la parte experimental, lo que se llama titulación de ácidos grasos, tenemos que tener en cuenta que es una emulsión. Entonces, la emulsión simplemente es la mezcla de 2 sustancias, una que es polar y la otra que es apolar o no polar. En el caso del agua, entonces, el líquido o la solución es polar. Y el aceite, ¿no? Que es el soluto, se puede decir, es apolar o no polar. Entonces, estas 2 sustancias del agua y el aceite, por sí solos nunca se van a mezclar. Entonces, ¿cómo provocamos nosotros la mezcla? Agitándolo simplemente en forma mecánica. Entonces, llevamos a cabo la agitar por unos segundos y vamos a provocar esto, la emulsión. Entonces, la emulsión, como pueden ver, ahí están las gotitas de aceite. Entonces, son grupos de triglicéridos que están constituyendo las micelitas. Esas son las micelitas. Y se distribuyen de una manera homogénea a nivel del agua. Pero esa es una emulsión en forma inestable, porque conforme va pasando el tiempo, estas micelitas se van juntando y se separan del agua nuevamente y quedan separados. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso significa que el líquido, ¿no? La solución se encuentra inmiscible. Es decir, no se mezclan fácilmente. ¿Cómo se mezclan? Simplemente por acción mecánica. Nosotros lo mezclamos, ¿no? Y provocamos la emulsión. Entonces, ahora, resulta de que esta emulsión tenemos que preparar. Entonces, simplemente es agregar una cantidad de agua y mezclarlo con una cantidad de aceite. Y ustedes, como futuros empresarios en el campo, ¿no? Industrial, con respecto a alimentos, en procesamiento de alimentos, posiblemente van a formar estas emulsiones. A ver, denme ejemplos de emulsiones. ¿Quiere participar? Cualquiera de ustedes. La mayonesa, profesora. La mayonesa, muy bien. Es una emulsión. ¿Otro? Antes lo preparaban, ¿no es cierto? Nuestras mamás, las abuelitas preparaban. Hoy en día ya tenemos mayonesa, ¿no? Lista, industrializado, ¿sí? ¿Otra emulsión? La margarina. Pero es más concentrada, que sea líquida.
Vinagretas. Las vinagretas, exacto. El yogur. Las vinagretas, entonces, son las, ¿no? Que se utilizan para, digamos, facilitar, darle las condiciones de aderezo o de darle sazón, ¿no? A las ensaladas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, son ejemplos de emulsiones. Y ustedes los van a preparar en algún momento, los van a conocer. Y hoy en día también vinagretas también se expenden, ¿no? En forma procesada. Entonces, y la gente como no tiene tiempo, de repente por la facilidad, entonces lo compra y lo utiliza, ¿no? Bien, entonces esta emulsión lo vamos a preparar en este experimento, ¿no? Esas emulsiones. Simplemente mezclar el agua con el aceite. Ok. Para preparar una emulsión se debe agregar una determinada cantidad de agua. Bueno, en este experimento se considera 2.5 o 2,5 mililitros de agua. Y va a agregar esa cantidad en 6 tubos. En 6 tubos. Listo. Ya tenemos los 6 sistemas de tubos, ¿no? Con la determinada cantidad de agua. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta agregar, ¿qué cosa? El aceite. ¿Cuánto debemos agregar el aceite? 0,5 mililitros. Entonces, agregamos a cada uno una cantidad de aceite. Y como pueden ver, en el momento que agregamos, el aceite no se mezcla con el agua, porque ya saben que el aceite es insoluble. Entonces, ahí nomás lo dejamos. Se supone que el agua tiene un pH alrededor de 7. Y el aceite también tiene un pH alrededor de 7. Entonces, constituyen una solución o van a constituir, ¿no? Más adelante una emulsión, digamos, cuyo pH es neutro, aproximadamente. ¿Ya? Eso es muy importante, el pH. Acuérdense. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a darle las condiciones, ¿no? A cada uno de estos sistemas para que la enzimita pueda trabajar. Si no le damos las condiciones, de repente la enzima no trabaja. Entonces vamos a ver. Primeramente, los dos, el tubo 1 y 2, le vamos a agregar buffer fosfato cuyo pH es alrededor de 8. ¿Qué cantidad vamos a agregar? 2 mililitros. Ok. Ya, estamos agregando el buffer fosfato. Ya sabemos que el buffer fosfato cuyo pH 8 le va a dar las condiciones para que trabaje, ¿no? El pH óptimo para que trabaje nuestra enzimita. Listo. Y en los dos siguientes, en tercer y cuarto tubo, vamos a agregar las sales biliares. Y ya ustedes saben qué función cumplen las sales biliares. Ayuda a reducir las micelitas, ¿no? Que se van generando durante el proceso de la emulsión. Entonces, ¿cuánto agregamos? 2 mililitros también a cada tubo. Y por último, bueno, el agua simplemente es para ayudar a completar el volumen, para que todos los sistemas tengan el mismo volumen. Entonces, el agua no tiene ningún efecto, ¿no? A nivel de la enzimita. Entonces, agregamos 2 mililitros al quinto y al sexto tubo. Listo. Entonces, ya le estamos dando condiciones, ¿no? Para que actúe la enzimita, ¿no? En los diferentes tubos. Luego de proceder a agregar, ¿no? Las soluciones, entonces, ahora vamos a ver cómo va a trabajar nuestra enzimita. ¿Dónde le encontramos esta enzimita? Bueno, ustedes dirán, bueno, es secretado por el páncreas, pero no vamos a sacrificar a uno de ustedes para extraerle el páncreas y para obtener la enzima, ¿no? Sería algo irrisorio, no se podría. Entonces, para nuestra suerte, las enzimitas, estas enzimitas degradativas o digestivas o como hidrolasas, como quieran llamarlo,
se obtienen como fármaco. Entonces, se encuentran en pastillas o se encuentran en cápsulas, como pueden ver. Y están listas para actuar. Entonces, estas pastillitas lo pueden adquirir ustedes fácilmente en la farmacia sin ningún problema. Simplemente dicen queremos digestivos, porque a veces el nombre comercial se llama pancreatina, pero a veces no se encuentra así como pancreatina. De repente tiene otra denominación, por ejemplo, pancreoflat. Entonces, dependiendo, ¿no?, de la marca, entonces nos proporcionan, ¿no?, los farmacéuticos. Pero en caso de que no sepan una marca definitiva, entonces pueden decir simplemente queremos un digestivo. Listo. Ahora, estos digestivos, como pueden ver aquí, ¿no?, no se encuentran solamente la lipasa, se encuentran otras enzimitas, las proteasas, por ejemplo, también la amilasa. Entonces son todas las enzimitas que son secretadas por el páncreas. Todas ellas se encuentran en estas capsulitas. Pero a nosotros nos interesa nada más que actúe ¿quién? Nuestra lipasa. Bien, entonces, ¿qué hacemos con estas dos capsulitas o con una capsulita? Suficiente con una. Procedemos a mezclarlo en agua. Entonces vamos a formar una solución, ¿no? Entonces lo mezclamos. Procedemos, abrimos las capsulitas, que es más fácil, y vertemos todo el contenido, las enzimitas. Y esperamos a que todas se mezclen, ¿no?, o se diluyan a nivel del agua. Algo así, al final. Listo. Pero en caso, digamos, de que no sea cápsulas o hayan comprado, por ejemplo, en forma de pastillita, estas pastillitas están recubiertas de una capa de caramelo para evitar, digamos, el sabor, ¿no? Porque a veces estas enzimitas son amargas. Entonces, para facilitar, ¿no?, el trago o consumirlas, entonces las recubren con una capita de caramelo. Esa capa de caramelo se tiene que sacar. Entonces, previamente se va enjuagando, se va limpiando, ¿no? Sobando, y va saliendo esa capa de caramelo, si es que fuera una pastillita. Y una vez que ven que toda la cubierta, ¿no?, sale, pues van a encontrar ustedes, ¿no?, las enzimitas, ¿no?, de un color medio cafecito, y entonces ya ustedes dicen, esas son las enzimitas. Y como está concentrado, entonces proceden a utilizar un morterito para ayudar a que se homogenice con el agua, ¿no?, sin ningún problema. Listo. Entonces, ya tenemos lista la enzimita. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a dividir en dos vasitos. Un vasito donde vamos a considerar a las enzimitas normales, que ahí están listas para trabajar. Y en otro vasito vamos a poner las enzimas, ¿no?, una cantidad, ¿no?, de esta solución de enzimas, pero las vamos a hacer hervir. ¿Ok? Entonces, las exponemos al calor. Y por acción del calor, ustedes saben de que estas enzimitas se van a ver afectadas. ¿Qué les va a pasar a las enzimitas? Se va a desnaturalizar. Se desnaturalizan. Ok, muy bien. Entonces, están desnaturalizadas. Ahora, ¿así desnaturalizadas podrán trabajar? De hecho que no, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos ya dos tipos de la enzimita, también llamada pancreatina, ¿no? Entonces la pancreatina pues está en normal, ¿no? Y ahí tenemos la pancreatina hervida, que ya se ha desnaturalizado. Vamos a ver si actúan o no estas enzimitas. Veamos. Entonces, en los tubitos que ya tenemos, el aceite, el agua, el bafosfato, en el otro las sales biliares, en el otro un poquito más de agua, vamos a agregar las enzimitas, pero en forma intercalada. A ver, primero, la pancreatina, la que no ha sido hervida, simplemente se ha diluido nada más, ¿no? La pancreatina a nivel del agua. Vamos a agregar, ¿a qué tubos? 2 mililitros. Al tubo 1 primero, al tubo 3 y al tubo 5. 2 mililitros, ¿ok?
Y luego procedemos a agregar la pancreatina hervida, ¿no? A los tubos pares. Tubo 2, tubo 4 y tubo 6. 2 mililitros. ¿Listo? Bien. Ahora el siguiente paso es mezclar. Se mezcla o agitar, ¿no? Se agita para formar la emulsión. Ya, una vez que está agitado, ya hemos generado la emulsión. Solo es unos 5 segundos. Se agita, se agita, se agita. En 5 segundos y listo. Ya tenemos formado la emulsión. Entonces, luego procedemos a poner todos los tubos en baño María. A una temperatura de 37 grados centígrados. ¿Por cuánto tiempo? Por 30 minutos. Entonces se incuba por 30 minutos. Listo. Ahora, no hay que esperamos ahí los 30 minutos mientras que ustedes están conversando, recordando sus tiempos, o qué han hecho en toda la semana, o hablando de la pandemia, y estamos espera y espera, ¿no? Que pase el tiempo. Pues no. Durante esos 30 minutos, ¿qué van a hacer? Se supone de que la emulsión es inestable, ¿se acuerdan? Que el aceite rápidamente pasan los minutos y se va separando el aceite del agua. Entonces, nuevamente tienen que ustedes agitar. Agita cada 5 minutos. Nuevamente, se saca los tubitos y se agita, se agita, se agita. Por unos segundos, ¿no? Entonces, por decirlo, hemos puesto a los tubitos a incubar a los 0 minutos. Entonces, esperamos unos 5 minutos, lo sacamos y nuevamente lo agitamos. Y nuevamente lo ponemos a baño María. Entonces, ya va, ¿no? Los colocamos nuevamente. Ya, pasan otros 5 minutos, ¿no? Procedemos a agitar. ¿Ok? Unos 5 segundos. Luego, nuevamente los colocamos a baño María. Pasan otros 5 minutos, ya son 15 minutos, nuevamente los agitamos. Cada uno, ¿no? Por unos segundos. Pasan otros 5 minutos, ya son 20 minutos, entonces procedemos a agitar nuevamente. Y luego los colocamos al baño María. Pasan otros 5 minutos, ya son 25. Entonces, nuevamente los agitamos, ¿no? Por unos segundos y procedemos a ponerlo al baño María. Entonces, estamos permitiendo que la emulsión, ¿no? Esté en condiciones más estables, que sea permanente, digamos. Esa es la idea, que no se separe el aceite del agua. Entonces, que esté continuamente emulsionada la solución. Eso es lo que queremos. Pasan otros 5 minutos, entonces ya son 30 minutos. Y lo agitamos por última vez y van a ver esto, las emulsiones. Bueno, yo lo he puesto así de ese color amarillo, ¿no? Por el hecho de que el aceite más o menos nos representa ese color amarillo. Entonces, se supone que ya se ha emulsificado, está en una etapa de emulsión. Listo. Ahora, cuando lo hemos incubado y se supone que en algunos tubos se encuentra la enzimita normal, que no ha sido alterada, y en otros tubos que se encuentra la enzimita alterada, entonces vamos a ver en cuál de los sistemas la enzimita ha trabajado. Si la enzimita ha trabajado, entonces el pH del medio, ¿no? De la emulsión, tiene que estar por debajo de 7. ¿Se acuerdan que inicialmente el pH era 7? Pero ahora, con la acción de la enzima y con las condiciones óptimas que le hemos dado, ya sea en algunos casos pH y en otros casos las sales biliares, vamos a ver si las enzimitas han podido cumplir su función catalítica. ¿Cuál es? De liberar ácidos grasos. Entonces, cuando los ácidos grasos se liberan, ¿no? En el medio acuoso, cuando están libres, tienen otro comportamiento.
se comportan como ácidos. En otras palabras, cada ácido que va liberándose va a bajar el pH del medio. O en otras palabras, va a provocar mayor acidez en el medio acuoso, donde se encuentran estos ácidos grasos. Entonces, el medio acuoso se va a volver más ácido. O en otras palabras, el pH va a ir bajando, va bajando, según la cantidad de ácidos grasos que se hayan liberado en el proceso. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, ¿cómo saber si estos ácidos grasos se han liberado o no? ¿Cuál va a ser nuestra evidencia? El pH. El cambio de pH. ¿Ok? Esa va a ser nuestra evidencia. Entonces, ¿cómo encontramos ese cambio de pH? Por medio de este proceso llamado titulación. Entonces, para contar los ácidos grasos, tenemos que titularlos. ¿Con qué titulamos a los ácidos? ¿Con qué titularíamos a los ácidos? Con una base. Con una base. Muy bien. Entonces, la base en este caso sería el hidróxido de sodio. Listo. Entonces, pero antes de titular con hidróxido de sodio, tenemos que verter todo el contenido del tubo o del sistema en otro recipiente. Y lo vamos a vertir en un matraz. Entonces, todo el contenido de los tubos lo pasamos a un matraz, respectivamente. Por lo tanto, si hay 6 sistemas, debemos tener 6 matraces, ¿no? Y cada matraz va a estar conteniendo el sistema correspondiente, ¿no? De la cantidad de la emulsión que le corresponde, ¿no? Listo. Bien, entonces todos los sistemas ya lo hemos vertido a sus respectivos matraces. Luego, ¿qué hacemos? Para la titulación, ¿qué hacen ustedes? Además de la base, ¿cómo? Poner un indicador de pH, algo así. Sí, un indicador. ¿Cuál sería el indicador adecuado en este caso? ¿Cómo se dice? El rosado. La fenoltaleína. La fenoltaleína. Exacto, la fenoltaleína. Entonces la fenoltaleína se debe poner, ¿no? A cada matracito. ¿Cuántas gotas? Unas 3 gotas. Ya. ¿Cuál es la función de la fenoltaleína? Como ustedes han dicho, es un indicador de pH. Bien, ¿cuál es la acción? Es que lo interesante de esta fenoltaleína es que cambia de color, de transparente a rojo, ¿no? O viceversa. ¿De qué va a depender ese cambio de color? Del pH donde se encuentre, ¿no? La fenoltaleína. Si el medio es por debajo, el medio donde se encuentra la fenoltaleína está por debajo de un pH de 8,5, entonces la solución se vuelve transparente. Es decir, la fenoltaleína, en otras palabras, es transparente. Pero si el medio acuoso donde se encuentra la fenoltaleína tiene un pH mayor de 8,5, de 8,5 a más, entonces la fenoltaleína adquiere un color rojo, ¿no? Esa es nuestra evidencia, el color que adquiere la fenoltaleína como indicador cuando se encuentra en un determinado pH. Bien, en este caso, nuestras soluciones, ¿a qué pH se encuentran? ¿Se volverán rojas o se volverán transparentes? ¿Qué dicen? En este momento. Todavía no hay nada de titulación, por si acaso. ¿Qué colores quieren? Transparente. Son transparentes. ¿Por qué? Porque tienen pH ácidos. No, básicos. Ácido. Porque tiene que estar en 8 en pH. Sí, pero si están en 8, la fenoltaleína estaría rosadita. 8 bueno, por debajo de 8, 8.5. Ya, entonces, el pH de estas soluciones, como hemos dicho, de que por lo menos
de 8, o de repente 7, de repente 6, qué sé yo, dependiendo, ¿no? Si se vuelven o transparente la fenolftalina en estas soluciones, en estas emulsiones, quiere decir que el pH ha bajado. Vamos a ver cuánto ha bajado, ¿no? Se supone que todas han adquirido, son transparentes con cuando la fenolftalina se ha agregado a estas soluciones. Entonces el pH está por debajo de 8,5. Vamos a ver cuánto habrá bajado. No sabemos. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo titular con el hidróxido de sodio. Bien. Es como el caso, ¿no? Si yo digo, pues no sé cuántos de ustedes están ahí en el salón. Ya, no lo sé. No los he contado. Pero sí yo sé cuántos plumones tengo. Entonces comienzo a entregarles a ustedes un plumón por persona, un plumón por persona. Entonces voy viendo cuántos plumones estoy entregando, hasta que todos recibieron su plumón. Entonces, de acuerdo a la cantidad de plumones que yo he entregado, digo, ya, ¿cuántos? Si son 40, por decir, y he entregado 40 plumones, entonces recalco, digo, en total de estudiantes que se encuentran en el salón son 40, ¿no? Entonces, esa es la forma de no determinar la titulación. Entonces, la titulación, el hidróxido de sodio, sí sabemos la cantidad. Y vamos a saber qué cantidad vamos a utilizar. Por ejemplo, 5 mililitros, 10 mililitros, 20 mililitros, dependiendo. Entonces, ustedes dicen, si he gastado, por decir, de hidróxido de sodio 1 mililitro, quiere decir que hay 1 mililitro de ácidos grasos. ¿Se dan cuenta? Si he gastado de hidróxido de sodio 2 mililitros, quiere decir que 2 mililitros de ácidos grasos se encuentran libres. Si he gastado 0,5 mililitros, quiere decir que hay 0,5 mililitros de ácidos grasos libres. Esa es la forma entonces de evidenciar, ¿no?, la liberación de los ácidos grasos. Hasta ahora nada más sabemos de que hay ácidos grasos, pero no sabemos cuántos. Entonces, con la titulación vamos a contabilizar solamente mililitros. Bien, entonces procedemos a utilizar hidróxido de sodio 0,1 molar para cada sistema. Entonces, vamos a titular con hidróxido de sodio 0,1 molar. Listo. Empezamos a agregar el hidróxido de sodio gota a gota. Ya ustedes saben, ¿no?, cómo es el proceso de titulación. Y va a llegar un momento, y bueno, por supuesto que el matraz se comienza a mezclar, ¿no? O el matraz comienza a mover, ¿no?, para que se mezcle, ¿no?, el hidróxido de sodio con la solución. Y conforme vas dándose el gasto, de repente va apareciendo el color rosado y desaparece. Aparece el color rosado y desaparece, ¿no? Entonces, de alguna manera nos está indicando que hay una buena cantidad de ácidos grasos libres. Hasta que de repente la solución, ¿qué color se vuelve? Un color rosado, ¿no? Entonces, el color rosado nos está indicando fin de la titulación. Ya no titulamos más, ya no agregamos más hidróxido de sodio. Ahí quedamos. Y entonces después registramos, a ver, por supuesto que hacemos el primer registro de dónde iniciamos la titulación y después cuál es el registro final después de haber titulado la solución hasta que adquiere un color rosado. Entonces, por decir, la cantidad que se ha gastado es 5 mililitros, pues, 2 mililitros, ya. Vamos viendo. Antes de llevar a cabo la titulación, dígame, ¿qué va a pasar en cada sistema? ¿En dónde se va a llevar a cabo mayor gasto de hidróxido de sodio y en dónde menor cantidad? Y tienen que decirlo con fundamento. Yo creo que en el tercer tubo va a haber mayor gasto de hidróxido de sodio, como porque le dimos las condiciones, como las sales biliares, además, y el que no tendría sería, creo, el agua que El tercero Profesora, dice. yo creo que el Ya. primero, A ver, porque... un momentito. Ok. Un momentito. Cuando intervengan, díganme su nombre, porque yo no los veo. Yo veo solamente ¿cómo se llama? La diapositiva, pero no los ubico. Entonces, cuando intervengan, díganme, fulano, soy
por decir Carlos. Ya, entonces los ubico. ¿Ya? El que primero ha intervenido es, Marco. ¿quién? Marco. Marco. Sí. Ya, Marco Jiménez. Tú estás diciendo de que a nivel de tubo del sistema 3 va a haber gasto, mayor gasto de hidróxido de sodio, porque ahí las sales biliares ayudan a la emulsificación o a la liberación de los ácidos grasos, ¿no? Le ayudan a la enzimita. En el tercer sistema sabemos que la enzimita está normal, no ha sido hervida, simplemente está normal, sin ningún problema. Bien, eso es lo que dice Jiménez. Ya, ¿quién intervino después? ¿Quién habló? Yo, profesora, Maricielo. Ya, Maricielo, a ver, dime. Yo creo que va a tener más el tubo 1 porque tiene todas las condiciones. Por Y, ejemplo, y el, ¿cuáles son las es- condiciones? tiene pH, tiene lo de la emulsión y tiene la enzima. Y en el tubo 3 no tiene lo que es el pH para que se lleve mejor. Por eso considero que es el 1. El 1 va a haber entonces mayor gasto. Maricielo dice el 1. Ya. ¿Quién da otra opinión? Intervenga. ¿Quién interviene? Si están interviniendo por el chat, díganme. Por el chat, profesora, ¿están hablando o están interviniendo? ¿Qué pasa en el segundo tubo o en el segundo sistema? No hay reacción porque está, la enzima está desnaturalizada. Ok, a pesar de que le dan las condiciones de pH, ¿sí? Pero la enzimita está desnaturalizada. Bien. ¿Qué pasa en el Sí, por cuarto? eso no actúa. No, hombre, mi estimado Carlos, ¿no? Sí, profesora Carlos. Ya. Tengo que estar adivinando por sus voces. ¿Qué más? ¿Qué más dicen? El cuarto sistema, ¿qué pasaría? ¿Quién opina? Manuel. En el cuarto tubo, la pancreatina se desnaturaliza también. ¿Ya? Entonces, ¿tú crees que no va a haber ácidos grasos, no? No, hombre. ¿Tu Maribel, nombre? Manani. ¿Mamani Maribel? Sí, Ok. En el quinto tubo, ¿qué pasa? ¿Habrá? No hay reacción, profesora. Pero la enzimita está normal. Tú dices que no habrá reacción, a pesar de que la enzima está ok. No, profesora, me equivoqué. Estaba viendo el sexto tubo. Ay, 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 ay. Entonces, en el quinto sistema, a pesar de que no están las condiciones de pH, no están las sales biliares, pero posiblemente puede haber liberación de ácidos grasos. Porque ¿eso es lo que pasa? ¿Eso es lo que quieres decir? ¿Sí o no?
¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién intervino? Jiménez, no, perdón, Vilca, Diestra, Chagua, ¿quién habló? Nadie. A ver, Vilca, Yesenia, ¿qué opinas? Vilca. Chagua. Chagua. ¿Tampoco? ¿Del quinto tubo, profesora? Dime, en el quinto tubo, ¿qué va a pasar? Sí va a haber reacción porque la enzima no está desnaturalizada a pesar de que no tiene las condiciones óptimas como el pH. Ok, entonces sí, debe haber, pero va a ser más, menos, poco. Va a ser menor. Ok, Chagua, ¿no? ¿Karen? ¿Chagua? Sí, profesora Chagua. Karen. Ok. El último. ¿Quién interviene? Ya. ¿Y las condiciones? No tiene condiciones. El pH no está de todo, ¿no? Óptimo. Nombre. Diestra. Vamos a ver si eso es cierto. Ok. Empezamos entonces a titular. Primer tubo que se titula, el primer tubo. O perdón, el primer sistema. Listo. ¿Cuánto es el gasto? Fíjense bien. Es 3,8 mililitros. Apunten, ¿ah? Ya. Ahora veamos cuánto se gastó en el segundo tubo. O cuánto se va a gastar. Entonces, el segundo sistema, mejor dicho. Se gastó una cantidad de 0,5 mililitros. Poco. Bueno, ¿por qué se gastó esa cantidad, no? A pesar que es poquito, quiere decir que hay una pequeña cantidad de ácidos grasos. Posiblemente esos ácidos grasos se hayan liberado por el mecanismo de que se haya agitado, ¿no? Lo hemos agitado. Se ha agitado, entonces se hayan liberado unos cuantos ácidos grasos, ¿no? Miren, cuando la enzimita está normal, pero le ayudamos con las sales biliares, también hay un gasto. Menor que en el primer caso, pero sí hay un gasto de 2,3 mililitros. El cuarto sistema, fíjense, 0,6 mililitros, casi igual que el segundo, ¿no? Bueno, por la forma mecánica que posiblemente hayamos liberado ácidos grasos, eso es lo que está registrándose acá, ¿no? Pero la enzimina no ha trabajado óptimamente, porque está desnaturalizada, como ustedes dicen, ¿no? En el quinto sistema, fíjense bien, a pesar de que la enzima sí está presente, pero las condiciones de pH no se encuentran lo que es las sales biliares, pero el pH no está muy alejado de pH 8, es alrededor de 7, ¿se acuerdan? Entonces, eso significa de que la enzimita trabajó, pero no óptimamente. Entonces, las condiciones de pH no se dan, pero al menos algo trabajó la enzimita. ¿Cuánto? Entonces, podemos ver el resultado que es alrededor de 1 mililitro. Pudo trabajar la enzimita, pero en malas condiciones. Es como el caso, ¿no? Yo les digo, le van a ir a trabajar al desierto. Ay, pero hace mucho calor, profesora, no vamos a estar en condiciones.
Ya, pues no, pero vamos a hacer el esfuerzo, pero no van a cumplir óptimamente su trabajo, ¿no? Porque no están en condiciones. Lo mismo está sucediendo acá en el quinto sistema, ¿no? Y en el último sistema, como muchos han dicho, ajá, casi nada, ¿no? Mililitros, 0,2 mililitros. ¿Será porque mecánicamente hemos provocado la liberación de unos cuantos ácidos grasos, pero la enzimita no ha trabajado óptimamente porque está desnaturalizada, porque no le damos las condiciones de pH, porque no se encuentran las sales biliares, etc. Todos son los valores de cada uno. Entonces, lo que ustedes han afirmado, ¿no? Han pronosticado, está bien, es lo correcto. Nada difícil, ¿sí? Sumamente sencillo. Ya. A los que no han intervenido, ¿los puedo evaluar? ¿Están listos? A ver, Pino, Manuel. Pino. Habla por tu micro. Si tú tienes micro activado. Vamos, Manuel. Ah, sí, cómo no. Justo cuando vas a intervenir, pues, se te apaga el micro, ¿no? ¿Le vamos a creer? No le creemos. Mentiroso, don Manuel. A ver, Manuel. Dime. ¿Cuál es la acción de la lipasa pancreática? ¿Cuál es la acción de la lipasa pancreática? ¿Qué pasó, pues, Manuel? ¿Dónde has estado? Profesora, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? A ver, un momentito. Todavía no interviene Manuel. Dígame. Maricielo, dime. En lo que está en el cuestionario del informe, donde dice encontró hidrólisis de aceite de oliva en ausencia de sales biliares, quise decir, ¿encontró hidrólisis el aceite de oliva o del aceite de oliva? A ver, voy a ver. Hidrólisis del aceite. ¿Qué significa hidrólisis? Degradación del aceite de oliva en ausencia de sales biliares. Se supone que el aceite que se ha utilizado es aceite de oliva, ¿no? En el experimento. Eso no aclaré, pero en la guía está. Se agrega aceite de oliva. Por eso dice.
Encontró hidrólisis de aceite en el aceite de oliva en ausencia de sales biliares. ¿Ustedes qué responden? ¿Quiénes no tienen sales biliares? El primer y segundo sistema, pero tiene el buffer. ¿Quiénes otros no tienen sales biliares? El quinto y el sexto sistema. Pero en el sexto, la enzima está desnaturalizada. En el tubo 2, la enzima está desnaturalizada. Se supone que en el primer tubo y en el quinto tubo, a pesar de que no hay, a pesar de que la enzimita está bien, ha cumplido su función catalítica a un pH de 8 en el primer tubo. Y en el tubo 5, a pesar de que solamente está en agua, ha logrado también llevar a cabo la hidrólisis. ¿Cuál sería tu respuesta entonces? ¿Hay hidrólisis? Que sí se puede hacer la hidrólisis. Ya, pues sí hay hidrólisis. Ok. Bien, a ver, siguiente. John. John. Sí, profesora. Ya. A ver, John, dime. ¿Cuál es la evidencia de que se está llevando a cabo la hidrólisis, ¿no? de un aceite, sea el aceite de oliva o cualquier otro tipo de aceite? ¿Cuál es nuestra evidencia? ¿Cómo saber que se están liberando los ácidos grasos? Por la fenolftaleína. Ya, esa va a ser nuestra evidencia. Pero en sí, ¿qué hace la fenolftalina? Es un indicador, ¿no es cierto? ¿Qué registra la fenolftalina? Por el cambio de color, ¿registra qué cosa? Es un indicador. Ya, pero ¿qué registra? Como indicador, ¿qué nos indica? ¿Qué estamos contando nosotros? ¿O qué estamos averiguando? De ¿Ah? graso tiene No te entiendo. la Repite. presencia de ácido graso. Es la presencia de ácidos grasos. Charico, ¿no? Listo. Guara, Nélida. Sí, profesora. Nélida. Nélida. ¿Te escapaste? Nélida Guaraguara. No se encuentra. Ok. Valdés Terruce. Vamos, Valdés. Valdés. Tampoco está. Se escapó. Profesor, está presente por el chat. Ah, ya. Recién te veo. Ya. Valdés, a ver, dime. ¿Cuáles son las condiciones óptimas donde trabaja la enzimita? La pancreatina. Condiciones óptimas. Nadie le corrija, ¿eh? Estoy mirándolos, ¿ah? Condiciones óptimas para que la enzima trabaje, para que la enzima degrade, para que la enzima cumpla su función. ¿Cuáles son las condiciones óptimas?
Ya. Ok. ¿Qué temperatura, pues? Dime. Tienes que decirme, pues, la temperatura, qué pH. Vamos, Terruce. No, no es pH 7. La temperatura, fácil, pues, Terruce. Por lo visto no se está siguiendo la hilación de la práctica. A ver. Más o menos has respondido. No has completado. Sanga, Jocelyn. Sanga. Ya. La misma pregunta. ¿Cuál es la temperatura óptima y cuál es el pH óptimo? ¿Ya? ¿De temperatura? Ok. Bien. Vilca Yesenia. A ver, otra oportunidad. Bien. ¿Cuál es el producto final de la degradación de los triglicéridos? Producto final. Ácidos grasos. Ya. Ácidos grasos. Listo. A ver. Guaraguara Nélida. ¿Se encuentra? Nélida. No se encuentra. Pino. Otra oportunidad de ver Pino. Ya. A ver, dime. Mm, ¿Qué función cumplen las sales biliares? Vamos, Pino. Ay, Pino, ¿qué está pasando contigo? Ya, a ver, mi estimado Terruce, ¿qué función cumplen las sales biliares? Terruce,
Ay, Manuel, ¿pero qué reducen? ¿Cómo reducen las grasas? ¿Cuál es la función, Terruce? Por absorción. Estás dando en forma ambigua la respuesta, Terruce. Ah, perdón, Pino. Terruce, a mí me pregunta, ¿cuál es la función de los sales biliares? ¿Qué estás hablando, Terruce? Seguro estás buscando por el internet. Palabras, niño. ¿Cómo reducen? ¿Reducir la cantidad de ácidos grasos? ¿Cómo los reducen? Completa, pues, completa. Reducir los ácidos grasos, la cantidad de ácidos grasos en qué, en las micelas, pues, ¿no? Entonces las micelitas se hacen más pequeñas porque hay menos cantidad de ácidos grasos. Esa es la idea. Ay, mi estimado Pino. Listo, a ver, Terruce. ¿Cómo actúa la fenolftaleína? Vamos, Terruce. La fenolftaleína. ¿Qué hace la fenolftaleína en la titulación? ¿Mm? Vamos, Terruce. Sí, pero ¿qué identifica, pues, qué? ¿Cómo así? ¿Me explican?
No, pues simplemente el- la fenolftalina actúa cambiando de color. Nada más, cuando el pH está por debajo de 8,5 es transparente y por encima de 8,5 es rojo, ¿no? De rosado a rojo. Esa es la idea. Por eso actúa como indicador, porque nos indica un color determinado. Cuando está de un color rosado, ya nos está indicando que subió el pH. Cuando está transparente, nos indica de que el pH está por debajo de 8,5. Solamente hace eso, determina el pH. Pues tiene relación con el pH, pero por cambio de color. Listo, chicos. Terminamos la práctica. ¿Alguna otra consulta?